Año 333 a.C. Alejandro Magno ha empezado su campaña de conquista contra el Imperio Persa. Y uno de sus primeros objetivos es ocupar los puertos del Mediterráneo que le aseguren el suministro para sus tropas y el control del mar. Uno de esos puertos es la ciudad de Tiro, una isla fortificada a 800 kilómetros de la costa de lo que hoy es Líbano. Alejandro ordena un bloqueo naval de Tiro y además ordena la construcción de un dique desde tierra firme para acercar sus máquinas de guerra a la ciudad. Pero Tiro se resiste, aguanta durante meses y el ejército macedonio se impacienta. Según el historiador romano Curcio Rufo, en un momento dado, un soldado del ejército de Alejandro parte un trozo de pan y caen unas gotas de sangre al suelo. Inmediatamente, el adivino favorito de Alejandro, Aristandro de Telmesos, interpreta eso como una señal de que Tiro está a punto de caer porque la sangre brotaba de dentro del pan. Y efectivamente, en el verano del 332, Tiro es completamente arrasada por las tropas macedonias. 1500 años después, en plena Edad Media, en el centro de Europa, empieza a contarse la siguiente historia. Una mujer va a misa, recibe la comunión, pero en lugar de tragarse la hostia, sale sigilosamente de la iglesia y va a vendérsela a un grupo de judíos que están esperando fuera. Los judíos en la Edad Media los reconocéis por esos cucuruchos que llevan en la cabeza. Los judíos son mala gente y lo que hacen es utilizar esa hostia para sus rituales paganos, le clavan un cuchillo y la hostia sangra. Los judíos arrepentidos, asustados, vuelven a la iglesia, devuelven la hostia y todo acaba bien. El problema es que variantes de esta historia empiezan a hacerse virales por toda Europa con un final un poquito diferente. En todos los casos, pues, o los propios judíos roban hostias consagradas o generalmente una mujer va a vendérselas, les clavan sus puñales y las hostias sangran. Pero en este caso lo que ocurre es que la población indignada ataca a los judíos y se calcula que para finales del siglo XIII más de 10.000 judíos mueren o asesinados por sus vecinos o quemados en la hoguera. Estamos en un momento en el que la Iglesia Católica ha instaurado el dogma de la transustanciación. La transustanciación lo que nos viene a decir es que en la Eucaristía el pan y el vino no son símbolos de la última cena de Jesús, sino que literalmente se convierten en la carne y la sangre de Cristo. De manera que cuando tomas la hostia estás comiendo la carne de Cristo. Claro, esto era difícil de tragar incluso en la propia Iglesia. En 1262, en Bolsena, en Italia, un clérigo que no estaba muy convencido con el tema de la transustanciación está impartiendo misa, parte la hostia y le caen unas gotas de sangre sobre sus ropas. Obviamente se queda totalmente convencido de que aquello es el cuerpo de Cristo y tanto esto como lo que pasaba antes con los judíos son una forma de asegurar que efectivamente la transustanciación existe. Esto, que se conoce como el milagro de Bolsena, está representado en ese fresco de Rafael que está en el Vaticano y da lugar a que el Papa Urbano IV instaure la festividad del Corpus Christi. Claro, los que estamos aquí, que tenemos formación científica, casi todos, ¿no? Sabemos que cuando una cosa no es un milagro, solo tiene otra explicación, ¿no? ¿Cuál es? No, es cosa del demonio. Vamos a ver. 1820, en el norte de Italia, empiezan a aparecer casos de polenta manchada de sangre. La polenta era la comida de los pobres en esa zona. Son esas gachas a base de, normalmente, harina de maíz,
Y claro, los pobres siempre han sido gente sospechosa, inmediatamente se les empieza a acusar de tener tratos con el demonio y por eso está apareciendo la polenta ensangrentada. Por suerte, ya está empezando a aparecer la microbiología y dos investigadores, Vincenzo Sette y Bartolomeo Bisio, deciden analizar qué es lo que está pasando. Ambos llegan a la conclusión, independientemente, de que lo que ocurre es que la polenta está siendo contaminada por un microorganismo. Ellos piensan al principio que es un hongo, pero años después se descubre que es una bacteria a la que se llama Serratia marcescens. Serratia forma estas colonias de color rojo cuando está creciendo en condiciones de temperatura, humedad y nutrientes óptimas. Y al cabo de un par de días, esas colonias pueden llegar a tener ese aspecto literalmente de gotas de sangre. Este color rojo tan intenso se debe a la producción de esta molécula, prodigiosina, en honor a su historial de prodigios. Y esta es la causa, probablemente, de todas estas cosas que sangran. De hecho, la propia Iglesia Católica hoy admite que muchos de estos casos que se dan de hostias sangrientas se deben a contaminación por Serratia. Bueno, uno diría que una vez que se han descubierto todos sus trucos, pues Serratia se retiraría a algún laboratorio oscuro a hacer sus cosas y ya está. Pero no. Serratia, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se dedica a la educación. En muchas facultades de medicina se utiliza precisamente por ese color rojo para explicar a los estudiantes los principios de la transmisión de enfermedades infecciosas. Era muy típico que un profesor se mojase la mano en un cultivo de Serratia, fuera dando la mano a sus alumnos y así comprobar cómo se dispersaba la enfermedad. El caso más extremo es el de este hombre, el doctor M.H. Gordon, al que se le encomendó estudiar la salubridad del Parlamento británico. Uno de los experimentos que hizo fue poner en la Cámara de los Comunes un montón de placas de Petri abiertas y dedicarse a declamar a Shakespeare durante casi una hora después de haber estado haciendo gárgaras con un cultivo de Serratia. Yo no lo haría. Bueno, su conclusión es que, efectivamente, Serratia se dispersaba por toda la Cámara de los Comunes, aparecían estas placas con sus típicas colonias rojas y lo que recomendaba era ventilar de vez en cuando aquella habitación. A mediados del siglo XX, Serratia pasa a trabajar para el ejército de Estados Unidos. En varios experimentos secretos, el ejército lanza en forma de aerosoles cultivos de Serratia desde barcos en la costa de San Francisco e incluso en el metro de Nueva York, en hora punta, para estudiar cómo sería la dispersión de un agente biológico en caso de una guerra bacteriológica. Todo muy bien, el problema es que Serratia, aunque en general es inocua, hay cepas que son patógenas oportunistas, es decir, no afectan a nadie que esté sano, pero sí pueden causar enfermedad en personas inmunodeprimidas o con algún otro tipo de patologías. Y de hecho, en San Francisco hubo un pico inexplicable de infecciones por Serratia hasta que se desclasificaron esos documentos y se supo por qué había pasado. Bueno, afortunadamente, Serratia en los últimos años se ha pasado al lado bueno, se ha dedicado a la agricultura sostenible y hoy sabemos que hay cepas de Serratia y de otras bacterias que producen moléculas similares a la prodigiosina con un efecto fungicida frente a patógenos vegetales. Así que, bueno, es algo de lo que estamos trabajando en la Estación Experimental del Zaidín, el tema de bacterias beneficiosas para eliminar patógenos, pero claramente la contribución fundamental de Serratia, al menos en Granada, es haber propiciado las fiestas del Corpus Christi. Muchas gracias.